El doctor Santiago Jaramillo nos habla de los tipos de bloqueo contra el dolor. ¿Cuáles son los tipos de bloqueo contra el dolor? Podemos clasificarlos en dos tipos de procedimientos. Uno son los procedimientos diagnósticos. En estos procedimientos, el paciente es sometido a un bloqueo para determinar el origen de su dolor. Por ejemplo, si el paciente tiene un dolor en una rodilla y no estamos seguros si el dolor de la rodilla viene de artrosis, cambios degenerativos, de lesiones, uno puede hacer un procedimiento para inyectar esa rodilla con ayudas diagnósticas y determinar si el bloqueo nos da positivo, o sea, si el dolor desaparece, entonces la enfermedad se puede detectar fácilmente. Existen bloqueos terapéuticos en los cuales el medicamento se aplica a cierta estructura buscando mejoría del dolor en esa estructura. Entonces, en el bloqueo diagnóstico se identifica el tipo de dolor sobre la estructura y en el bloqueo terapéutico se ayuda a solucionar el proceso inflamatorio o doloroso que esa estructura tiene. ¿Para qué tipos de dolor funcionan especialmente? Hay que entender primero que un bloqueo no determina un alivio sobre el paciente, o sea, el bloqueo ayuda a que las enfermedades se mejoren y el paciente pueda rehabilitarse. En este contexto hay múltiples estructuras que se pueden beneficiar del bloqueo, por ejemplo las articulaciones grandes del cuerpo, los hombros, las caderas, las rodillas, la parte de soporte del cuerpo, la columna lumbar. También se pueden beneficiar ciertos tipos de dolores craneofaciales, neuropatías. También se pueden beneficiar los pacientes que tienen un cáncer y tienen dolores ya muy terminales, que sean bien localizados y en ese sentido se pueden dañar las estructuras a través de un bloqueo. Existen múltiples patologías que se pueden manejar con bloqueos. ¿Cuándo se recurre a bloqueos por encima de terapia o de medicamentos? El bloqueo es una técnica que ayuda a mejorar, pero no es lo único que se puede hacer en el caso de cualquier enfermedad. Entonces, cuando un paciente llega, por ejemplo, pongamos el mismo ejemplo, con un dolor de rodilla, antes de proceder a un bloqueo, este paciente debe estar recibiendo medicamentos, terapias, algún tipo de medidas terapéuticas que le ayuden a resolver su problema. Si estas medidas terapéuticas no han sido suficientes, entonces se acude a los bloqueos. Digamos que es un coadyuvante más para la rehabilitación y mejoría del paciente. ¿En qué parte del cuerpo se pueden aplicar los bloqueos contra el dolor? El bloqueo se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo. Hay que asegurar que el medicamento que uno le vaya a administrar al paciente quede en el punto exacto para que el bloqueo funcione bien. Para eso utilizamos ayudas diagnósticas, como ultrasonido o como rayos X. ¿Cuál es el porcentaje de éxito de un bloqueo contra el dolor? El porcentaje de éxito del bloqueo depende de muchas cosas. Depende del paciente, si es un paciente obediente, si es un paciente que está realizando otro tipo de cambios de su disciplina, de su vida, para evitar la reproducción del dolor nuevamente en las estructuras desgastadas. También depende mucho del grado de desgaste de la estructura que el paciente tenga. No es lo mismo un paciente joven sin cambios artrósicos o daños en las articulaciones que un paciente anciano que tiene cambios en sus estructuras muy avanzados. Así será más fácil que el bloqueo le funcione al paciente joven. Entonces vamos con dos cosas por ahora. El paciente, si se preocupa por su enfermedad, y el tipo de paciente en el desgaste de su cuerpo. Tercero es tenemos que pensar que el bloqueo no es la maravilla. El bloqueo es una ayuda para mejorar una situación y el bloqueo ayuda temporalmente. Por eso es que la disciplina del paciente es muy importante para reorganizar sus cambios como persona para que no se vuelvan a repetir este tipo de procesos dolorosos o patológicos. ¿Existe algún riesgo asociado cuando se aplica un bloqueo contra el dolor? Tenemos que tener en cuenta el tipo de paciente.
Hay pacientes que son jóvenes, que no tienen ninguna enfermedad en el cuerpo, que no toman medicamentos que de pronto puedan complicar las situaciones, porque hay que entender que todos estos procedimientos de bloqueo se realizan a través de agujas. Entonces, digamos que en el paciente joven el riesgo es similar al que uno corre cuando le ponen una inyección muscular, teniendo en cuenta que cuando a uno le ponen una inyección muscular, uno es más relajado con las técnicas de asepsia. En los bloqueos siempre usamos asepsia quirúrgica, o sea que esto evita que aparezcan infecciones. También pueden aparecer hematomas, sobre todo en los pacientes que tienen antecedentes de problemas de la coagulación de la sangre o están utilizando algún medicamento para controlar enfermedades. También las alergias, claro, como estamos utilizando medicamentos, entonces si el paciente resulta con una alergia al medicamento aplicado, pudiera tener una complicación. Pero en general son procedimientos demasiado simples con una tendencia a riesgos muy escasos. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de un bloqueo contra el dolor? En general se determina que un bloqueo puede durar más o menos 3 meses, pero hay pacientes que mejoran ostensiblemente. Esos pacientes son pacientes en lo que hemos también estado diciendo, el paciente que se cuida, que tuvo un evento transitorio de su anatomía, por ejemplo un esguince de tobillo, un esguince de rodilla, que el mismo cuerpo lo rehabilita, que el mismo cuerpo lo sana. Ese bloqueo que se le hace a ese paciente pues va a durar toda la vida si el paciente se cuida, pero si el paciente es un trotador de esos intensos, le haces un bloqueo en la rodilla y el paciente no fortalece, sino que simplemente se va a trotar, el bloqueo probablemente le va a durar 8 días o 10 días. Entonces depende mucho de la calidad de paciente. Realmente mínimo 3 meses sería pues lo que un bloqueo le debería mejorar la calidad de vida al paciente. ¿En qué consiste la radiofrecuencia? La radiofrecuencia es un tipo de técnica que utiliza también agujas, también ayudas diagnósticas como ecografía y como rayos X, en la cual la aguja va dirigida al nervio de la estructura enferma. En este caso, lo que hace esa agujita es que se conecta a un equipo que emite radiofrecuencia. Hay un puente entre el equipo y el nervio que está, digamos, generado por el computador que hace la radiofrecuencia y la aguja. Entonces uno es capaz de llegar hasta el punto del nervio que está generando la sensibilidad del sitio. Hay 2 tipos de radiofrecuencia, una que daña las estructuras, se llama radiofrecuencia térmica, y otra que le mejora el dolor temporalmente a la estructura, se llama la radiofrecuencia pulsada. En los pacientes en donde no hay mejoría significativa en el tiempo con el bloqueo, se puede utilizar esa técnica de radiofrecuencia para acelerar mucho más y darle mucho más tiempo de alivio al paciente antes de la recaída. Para más información, visítanos en www.clinicadelcampestre.com.